Bienvenidos a la primera clase virtual, el taller sobre criterios didácticos para el diseño de aulas virtuales en Moodle. Lo primero que vamos a ver es que cuando empezamos a utilizar las aulas virtuales, hay, sobre todo en el área de la educación, hay dos tipos de uso. Uno tiene que ver con utilizar estos espacios virtuales como apoyo a un desarrollo que se está dando en la presencialidad, una oferta de capacitación, una carrera, un curso. Y otro es pensar estos espacios como un soporte, como un entorno en el cual realmente se están dictando un curso, una asignatura, una oferta educativa bajo la modalidad de distancia. Si bien hay cuestiones generales que tienen que ver con los dos aspectos, la presencial y la distancia en cuestiones de didáctica, pero lo referido a la educación a distancia, el uso del aula virtual en la educación a distancia, implica otros procesos también didácticos que lo vamos a tener en cuenta en próximas clases virtuales. Por ahora nos vamos a centrar principalmente en pensar en las aulas virtuales como apoyo a la presencialidad. Existen distintos tipos, una tipología que se puede crear sobre el diseño de las aulas virtuales, lo cual no significa que una aula virtual sea de un tipo y no pueda ser del otro, sino que simplemente nos ayuda esta tipología a poder predeterminar los objetivos que tenemos al momento de planificar este uso de la herramienta del aula virtual en nuestras clases. Se puede pensar en un aula virtual de tipo repositorio, un aula virtual que esté pensada para la interacción y un aula virtual donde exista una propuesta didáctica en su mayor expresión plena. En cuanto al aula virtual repositorio, bueno, normalmente lo que contiene estas aulas virtuales son materiales educativos a través de los cuales, como docentes, presentamos los contenidos a los alumnos, ¿no? Que pueden ser a través de lectura en diversos formatos, pueden ser archivos en PDF, archivos en Word, en OpenOffice, en Excel, pueden ser archivos de tipos multimedia a través de videos o sonidos solamente, o imágenes ya sean fijas o en movimiento. Puede ser que hagamos una presentación de tipo PowerPoint, simplemente, donde en realidad uno puede pensar que si estamos utilizando el aula virtual como repositorio, bueno, uno después de dar su clase presencial puede colocar en el aula virtual el PowerPoint utilizado en la clase presencial como para recordatorio y repaso para los alumnos. El tema del diseño del PowerPoint en este tipo de modalidades es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante en futuras clases. Puede ser que lo usemos como un espacio donde simplemente coloquemos el link a un software de simulación que necesitamos que los alumnos utilicen. Podemos poner direcciones de página web en las cuales necesitamos que los alumnos las tengan a mano para poder profundizar en diversos temas, conocer empresas, por ejemplo, o páginas web donde hayan contenidos legales, y entonces necesitamos que los alumnos claramente no se pierdan en el ciberespacio, sino que a través del aula virtual tengamos predefinidas estas páginas web. También lo podamos utilizar al aula virtual como un espacio donde le brindamos a los alumnos instancias de autoevaluación que permiten ir viendo su progreso de proceso de aprendizaje durante el desarrollo de la propuesta a distancia o de la asignatura. Podemos utilizarlo como un lugar en el repositorio, como un lugar donde podamos poner novedades, anuncios, aclaraciones, que se pueden hacer a través de un correo interno, mensajería interna que contiene el aula virtual o foros o el foro de novedades. La diferencia entre esta y esta aula virtual de repositorio y el aula virtual para la interacción tiene que ver con que cuando la pensamos en la interacción puede ser que existan materiales educativos como los que vimos hace un rato o no, o sea, puede ser que no exista ningún tipo de material a través del cual le presentamos la información a los alumnos, sino que a lo mejor el principal objetivo es
que sea el espacio donde se genere un intercambio, ya sea entre el docente y el alumno o el alumno y el alumno. Es decir, para poner un ejemplo, pudiéramos pensar que el aula virtual simplemente es el espacio donde ponemos una serie de foros, de discusiones, de debate, de construcción o de construcción en grupo, que le brindamos al alumno como complemento de lo que está sucediendo en la presencialidad para poder ir aprendiendo o desarrollando la materia o el contenido que debemos presentar a los alumnos, sin que eso implique que en el aula virtual existan algún tipo de material de lectura o de presentación. Se pueden utilizar diversos recursos en este caso, o sea, podemos configurar, ya vamos a ver un poquito más adelante, el aula virtual como un espacio social donde el aula virtual se convierte en un gran foro de intercambio y discusión. Usar el aula virtual con distintos foros, más allá de novedades que nos sirve como un tablón de anuncio. Podemos utilizar los recursos wikis donde permitimos que los alumnos puedan ir construyendo en un grupo determinado un material escrito de presentación para una actividad puntual, y podemos utilizar por ende la mensajería interna para que se comuniquen con nosotros, para que se comuniquen entre ellos. También podemos pensar en el uso de foros para consultas previas, determinados parciales o por consultas que duren a lo largo de todo el desarrollo de nuestra propuesta educativa. Ahora bien, en el caso de que pensemos un aula virtual ya con una propuesta didáctica fuertemente diseñada adentro de este espacio virtual, entonces estamos pensando en un aula que implica la presentación de contenido en diferentes formatos y soportes, pero contenidos diseñados justamente para que los alumnos lo puedan ver fuera de la presencialidad cara a cara con el docente. Es decir, los PowerPoint que normalmente se pueden subir después que damos una clase presencial, en realidad no estarían dentro de estas presentaciones de contenidos, porque ese PowerPoint fue pensado principalmente para el apoyo oral o verbal que el docente va teniendo mientras va desarrollando la clase presencial. Ahora, podemos diseñar PowerPoint con una determinada estructura o, como en este caso, con una voz en off, en el cual en realidad sí estamos pensando en un alumno que lo puede leer sin que nosotros estemos presentes. El aula virtual como un espacio didáctico implica actividades de diversos tipos, actividades que no solamente suceden dentro del aula virtual. ¿No? Si pensamos, como estábamos diciendo al principio de este material, que vamos a hacer hincapié en aulas virtuales para el estudio de como apoyo a la presencialidad, entonces estamos pensando en actividades que pueden comenzar en el aula virtual, seguir en el espacio presencial y continuar en el aula virtual. O podemos pensar en actividades que comienzan en los espacios presenciales y que terminen o vayan concluyendo en los espacios virtuales. Pero actividades de diversos tipos, ¿no? Actividades grupales, actividades reflexivas, actividades individuales. Y también es un aula donde también se está propiciando la interacción. La interacción ya sea académica, a través de el uso, como vimos anteriormente, de foros o de wikis, por ejemplo, donde se hace una construcción colectiva y en conjunto, o que en realidad existe un debate, un intercambio de opiniones, y también hay espacio de interacción más de tipo sociales, donde quizás podemos pensar en un espacio de foro llamado, como en algunos casos se denomina, frobar o recreo, donde los alumnos tienen la libertad de expresarse más allá de lo que está sucediendo o lo que tiene que ver con el desarrollo académico de la propuesta que estamos haciendo. ¿Sí? Cuando tengamos en cuenta cómo se diseña un aula virtual, ¿no? Antes de comenzar a pensar, bueno, voy a utilizar una aula virtual, antes de pensar qué tipo de aula virtual voy a diseñar, en realidad hay 3 preguntas claves. Una tiene que ver para qué voy a utilizar el aula virtual. La voy a utilizar porque todo el mundo la utiliza, la voy a utilizar porque realmente estoy convencido de que como docente es un espacio que me va a permitir fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. No olvidemos que nuestros propósitos como docente al enseñar es que nuestros alumnos aprendan. Eso tiene que ver con los objetivos que le estamos marcando a esta herramienta. Es decir, podemos pensarla como un espacio donde queremos probar si realmente nos sirve para poder ir diseñando nuestra propuesta, el desarrollo de nuestra propuesta a profundidad.
Luego podemos pensar qué se va a desarrollar dentro de este espacio virtual, ¿no? Como vimos, podemos presentar simplemente contenidos, puede ser un espacio simplemente para actividades o puede ser un espacio que implique actividades, contenidos y espacios de interacción sociales de diversos tipos. Y luego, por último, uno tiene que pensar cómo voy a llevar a cabo este objetivo y estos contenidos, o sea, qué procedimientos, qué recursos dentro del aula virtual, que vamos a ver más adelante cuáles son, qué recursos y qué herramientas me está brindando el aula virtual para presentar o desarrollar contenido o actividades que le estamos propiciando a los alumnos. Y los procedimientos tienen que ver de qué manera lo voy a llevar a cabo, qué planificación estoy teniendo, si voy a presentar todos los materiales juntos de una sola vez, se los voy presentando de a poco a medida que va avanzando la propuesta en la presencialidad. Estos son criterios que tienen más que ver con los aspectos de la planificación didáctica. Ahora bien, si empezamos a pensar ya dentro del aula virtual en el diseño, debemos tener en cuenta que en el caso de Moodle, ¿no es cierto? Y en este caso Moodle 2.0, 2.0 para arriba, ¿sí? En el aula virtual que estamos usando para este curso, la plataforma es de tipo 2.4. En los aspectos técnicos del aula virtual de Moodle existen dos tipos de roles que se les asigna a los docentes. Existe el docente con edición y el docente sin edición. El docente con edición tiene la potestad de poder diseñar y administrar el aula virtual en su totalidad. Es decir, puede agregar contenidos, puede ponerle un tema al aula virtual, puede agregar espacios de bloques, puede agregar actividades, puede corregir, tiene la potestad total de diseñar lo que está sucediendo dentro del aula virtual. Ahora bien, los docentes sin edición, por otra parte, no tienen esta potestad de diseño, simplemente lo que sí pueden es participar en los foros y corregir tareas, pueden hacer un seguimiento a los alumnos. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con alterar o modificar o editar lo que sucede en el aula virtual, simplemente la tienen aquellos que tienen un perfil, como se llama dentro de la Moodle, de docentes con edición. Esto es lo que esto está relacionado fuertemente a los aspectos técnicos. La idea de presentarlo en este primer video, este tipo de roles que existen dentro del aula virtual Moodle tiene que ver con que nos vayamos apropiando con determinados términos, ¿sí? que se utilizan cuando estamos pensando en aulas virtuales de Moodle 2.0. Esto nos va a permitir que podamos tener un lenguaje en común para ir desarrollando no solamente este curso, sino cuando empecemos a incorporar este tipo de herramientas en nuestra práctica educativa. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como docentes cuando empezamos a utilizar el aula virtual? Bueno, habíamos visto anteriormente que uno busca determinados objetivos o debería tener un objetivo claro de por qué utilizar esta aula virtual. Entonces, esta función, estos objetivos nos va a permitir poder desarrollar o tener claridad en cuanto a qué aspectos didácticos y qué aspectos tecnológicos estamos buscando, vamos a utilizar para el diseño del aula virtual. Es una responsabilidad como docentes empezar a planificar la incorporación de estos recursos en nuestra práctica, ¿no es cierto? Y hacerlo con un conocimiento. La idea de este curso es que podamos tener por lo menos una primera aproximación al conocimiento del aula virtual, que nos va a ayudar a tomar decisiones si realmente optamos por el uso de este espacio o no, y si lo optamos, cuál va a ser el objetivo que vamos a tener. Debemos inducir al grupo de alumnos al uso del aula virtual, es decir, no porque los alumnos estén acostumbrados a distintas redes sociales, a entrar a internet, a utilizar videos, a descargar videos, a producir videos, eso no significa que sepan utilizar el aula virtual y que se vean realmente con mucha intención de utilizarlo. No, los docentes tenemos la responsabilidad de ir induciendo a los alumnos a que ingresen al aula virtual. A veces quizás esto implique obligatoriedades, y a veces no, depende del grupo y del contenido que estamos desarrollando. No está mal pedir a los alumnos
que sea obligatorio el ingreso al aula virtual para descargar materiales o para participar de algunas actividades. Porque no nos olvidemos que más allá de que podemos decidir utilizar el aula virtual de determinada manera, por tal razón hay algo que como docente debemos propiciar en la formación de nuestros alumnos, que son determinadas competencias que la permiten ser una persona social y cívica. Dentro de estas personas, esta responsabilidad social que van a tener los alumnos el día de mañana tienen que ver con tener destrezas relacionadas al uso de estos espacios virtuales, donde en realidad está sucediendo hoy la mayor parte del desarrollo cultural. Es necesario que si nosotros decidimos utilizar el aula virtual, ¿sí?, más allá de que se la usamos como repositorio, como intercambio o con una propuesta didáctica fuertemente estructurada y diseñada, es necesario la presencia docente adentro del aula virtual. Sí, hay un concepto fuertemente utilizado en la educación, que es el de contrato pedagógico, que en realidad los docentes lo utilizamos, el contrato pedagógico, cuando presentamos el programa de la asignatura a los alumnos. Este contrato pedagógico tiene que ver con que le decimos a los alumnos que nos comprometemos como docentes a ser sus compañeros y guías e instructores de determinados contenidos y determinadas capacidades. Bueno, dentro de esas capacidades, de ese acompañamiento, está la presencia del docente adentro del aula virtual. La cantidad de presencia en cuanto a tiempos de reloj que podemos estar usando, eso lo va a decidir o cada docente o cada equipo de cátedra, en el caso de la universidad. Y sobre todo, es responsabilidad como docente, así como nos ocupamos de guardar los materiales que encontramos o que vamos diseñando, es responsabilidad nuestra realizar lo que se llama técnicamente la copia de seguridad del aula virtual. Esto no solamente nos va a ayudar a tener una copia de este material educativo en el cual se convierte nuestra aula virtual, sino que también nos ayuda a prevenir futuros incidentes que uno nunca sabe puede llegar a suceder con la tecnología. Entonces, repasamos. Nuestras responsabilidades como docente tiene que ver con tener muy fuertemente claridad en la planificación del uso del aula virtual y su incorporación a nuestra propuesta educativa, inducir a los alumnos a su uso y utilización en su más pleno potencial, acompañar a los alumnos, mostrarle presencia docente dentro del aula virtual, que no sientan que es un lugar desolado, y realizar la copia de seguridad del aula virtual. ¿Qué debe contener el aula virtual? Esta es una de las preguntas que la mayoría de los docentes, en el caso del programa de educación a distancia, nos vienen haciendo fuertemente. Bueno, básicamente cuando pensamos en un aula virtual, en este caso como apoyo a la presencialidad, lo mínimo e indispensable, es decir, aquello que no podemos negociar y que es infaltable, son los siguientes elementos. Debemos poner el nombre de la asignatura y una imagen, ¿sí?, o un video que dé cuenta de la relación o anticipe el contenido del que se trata nuestra imagen. Es decir, podemos pensar, por ejemplo, que vamos a trabajar un curso o una asignatura que está relacionado con las moléculas, y podemos poner una imagen de una molécula o un video corto que podemos llegar a encontrar en YouTube donde dé cuenta de lo que es una molécula. El programa de la asignatura curso, un programa, no nos olvidemos que tienen distintos componentes. Debe estar fuertemente presente la fundamentación. En la fundamentación debemos dar cuenta no solo de qué se trata el curso de la asignatura, cuál es su importancia, ¿sí?, por qué la deben cursar los alumnos, sino que también debemos mostrar nuestra perspectiva epistemológica sobre ese contenido. Es decir, si nosotros vamos a trabajar sobre un determinado contenido, por ejemplo en pedagogía, como para dar un ejemplo, uno puede plantear de que en realidad a lo largo de la asignatura se va a trabajar a distintas perspectivas
pedagógicas, pero que la cátedra adscribe a la perspectiva crítica de la pedagogía. Una presentación de los docentes siempre es bueno, ¿sí? Presentar una imagen del docente, ¿sí? Una imagen donde se vea el rostro claramente y podemos presentarnos diciendo en palabras coloquiales y dialógicas quiénes somos, cuál es nuestra formación académica, hace cuánto estamos trabajando como docentes, por qué nos parece importante esta cátedra, esta asignatura o este curso. Una bienvenida por parte de los docentes siempre es bueno, ¿no? Como cuando uno lo hace en el primer encuentro presencial. Uno realiza una bienvenida, es trasladar a la escritura esa oralidad que a veces es efímera y que a veces en esa presentación de bienvenida decimos cuestiones muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de la asignatura. En el caso de que se trate de una asignatura que contempla o que es parte de un plan de estudio de una carrera, por ejemplo, en esta bienvenida podemos dar cuenta de cuál es la relación de la asignatura con asignaturas correlativas más adelante o para atrás. Entonces, de esta manera podemos ir mostrando al alumno que no se trata de momentos, las asignaturas no son cajones separados, sino que en realidad tienen una lógica, ¿sí? una razón de ser que están relacionados a lo largo de todo lo que es un plan de estudio. En el caso de cursos, uno puede plantear por qué la importancia quizás en el ámbito laboral o en el ámbito de la capacitación en determinada profesión de empezar a desarrollar o trabajar sobre determinado tema. Y en última instancia tiene que quedar claramente presente los modos de uso del aula virtual. ¿Qué es esto? Bueno, decirle al alumno qué va a encontrar dentro del aula virtual. Si nuestra decisión y nuestro objetivo es simplemente armar un aula virtual de tipo repositorio donde le brindemos a los alumnos el acceso a materiales, ¿sí? Entonces plantear fuertemente que en realidad van a encontrar solamente eso, materiales que utilizar el aula virtual tienen que ver con que sea el espacio a través del cual puedan acceder a esos materiales sin que eso implique tener que estar preguntándole constantemente a sus compañeros dónde y cómo pueden sacar, dónde y cómo pueden encontrar esos materiales. Si pensamos en generar espacios de consultas, así como hacemos en la presencialidad, también aquí podemos poner fuertemente los horarios de respuesta, es decir, uno puede pensar, de acuerdo a la característica institucional y laboral de cada uno, decirle a los alumnos que las respuestas a su consulta las tendrán todos los lunes por la tarde. Y entonces todos los lunes por la tarde debemos comprometernos como docentes a darles respuestas a su consulta. Esto va a evitar, en cierta manera, que los alumnos esperen o genere mucha ansiedad esperando que los docentes contesten al instante cuando en realidad no va a suceder eso. Podemos definir los espacios si generamos un aula virtual de tipo didáctica, entonces es necesario decirle, bueno, van a estar desarrolladas quizá las unidades, los ejes o los temas, quizá puede estar desarrollada la aula virtual por semana y entonces decirle que van a encontrar un espacio de lectura, un espacio para actividades, un espacio de consultas, que esas consultas pueden ser académicas, pero también podemos presentarles otros espacios, como decir, bueno, el foro, por ejemplo, el foro bar es un espacio donde ustedes pueden intercambiar libremente y socialmente sin la necesidad de que eso implique relacionarlo con los aspectos académicos que se están desarrollando. Es decir, todo aquello que muestre claramente al alumno cómo manejarse dentro de este espacio es necesario ponerlo en este lugar de modo de usos del aula virtual. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Con inducir a los alumnos a poder manejarse claramente en estos espacios, ¿sí? Que esto es un espacio virtual. ¿Qué más debe tener una aula virtual? Bueno, una aula virtual puede estar configurada, como dijimos, en relaciones a los aspectos técnicos. En el caso de Moodle, puede estar configurada de tres maneras. Puede ser una aula virtual que esté configurada por temas, ¿sí? Cada tema puede ser una unidad, puede ser un tema, valga la redundancia, dentro de una unidad, etcétera.
Puede estar configurada por semana. Si nosotros decidimos que cada bloque de nuestra aula virtual esté configurado por semana, lo podemos hacer. Se puede hacer de manera automática o manual. Y puede ser que esté configurada social, ¿no? La configuración social nos permite pensar en el aula virtual como un gran foro donde se desarrolla solamente intercambios. Luego podemos pensar la cantidad de bloques que se van a utilizar dentro de una aula virtual. Los bloques se cuentan a partir del segundo bloque. El primer bloque es el denominado bloque cero y ese es inamovible. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 unidades y cada bloque va a estar, en cada bloque vamos a desarrollar una unidad completa, entonces debemos decirle que nuestra aula virtual va a tener 10 bloques. Luego decidiremos si de los 10 bloques van a estar presentes de una sola vez o si los 10 bloques los vamos a ir permitiendo que los alumnos los vean a medida que se desarrolle la propuesta educativa. Y cuando delimitamos, sobre todo en el tema, en el caso de los tipos de aula de tema y social, es necesario que diseñemos ese bloque, ese espacio, ¿no? Y definamos claramente qué va a haber en ese espacio, delimitando, como se puede denominar, subespacio, como lo que hablamos recién. Podemos plantear un espacio a través de un subtítulo que se denomine lecturas y ahí poner todas las lecturas a las cuales debe realizar el alumno dentro de ese bloque y la sección de actividades, etcétera.